Muy buenas noches a todas aquellas personas que nos están acompañando en esta noche de día y amor y amistad. De verdad que es un placer estar con ustedes una vez más. Hoy vamos a tener un día muy especial porque aparte de la celebración que tenemos, vamos a tener una súper entrevista con nuestros pastores de Catedral de Restauración Familiar. Em, Ustedes, todos los que tienen alguna pregunta con referencia al tema que vamos a estar desarrollando, pueden hacérnosla saber ahí por el chat y nosotros vamos a estar muy pendientes para que cada una sean contestadas. Quiero felicitar y saludar a aquellas personas que son muy atentas, que están siempre pendientes a todas las transmisiones que realiza la iglesia, que es con mucho cariño para todos ustedes. En especial a Ausdrey, bendiciones. Gracias porque siempre estás apoyando todas las actividades que realizamos en la iglesia. También queremos saludar y mandarle muchos besos a la señora Rumaría Quintero, que también es muy activa en todo, siempre en todas las transmisiones que se realiza aquí en esta iglesia. Un beso, abrazo también para la señora María Isabel Rueda. Bendiciones en este día. Eh, y recuerden que pueden hacer las preguntas en nuestro chat. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar en este día hablando sobre un tema que yo sé que a muchos les va a gustar porque se tienen muchas preguntas acerca de qué es el llamado. ¿Amén? Entonces, vamos a leer un poquito en Efesios 4 del 11 al 13 para que veamos que el llamado hace parte del plan y del propósito de Dios para la iglesia. En Efesios, vamos a leerlo en la Biblia de traducción del lenguaje actual. Y dice así, Él, o sea, hablando de Jesucristo, fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros las de ser profetas, a otros de evangelistas y a otros de pastores y maestros. En el versículo 12 dice, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Así seremos un grupo muy lindo y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Qué palabra más bonita. Y mira que eh, podemos ver que el Señor Jesús, cuando se fue, nos dejó a su Espíritu Santo. Pero qué amor tan grande que también capacita a ciertos hombres y mujeres de Dios para que cuiden su iglesia, para que los capaciten, para que lo instruyan y nosotros podamos ser esos varones perfectos como lo dice la palabra, conforme al carácter de Cristo. Entonces, si esto aparece en la Biblia, tenemos que creer que efectivamente Dios sí levanta estos hombres, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Es por esto que nosotros tenemos el lujo de entrevistar hoy a dos grandes ministros del Señor, con mucha experiencia y con un corazón conforme a la palabra de Dios. El pastor Fabio, que vamos a entrevistar en esta noche, tiene más de 20 años en el ministerio. Y qué mejor él para podernos enseñar acerca de esta labor tan bonita que es un don, una capacidad dada por el Señor. Entonces, abrimos nuestro chat para que si ustedes quieren hacerle una pregunta para conocer más a todos los que hacen parte de Catedral de Restauración,
quieren conocer un poquito más acerca de sus pastores, escríbanos y aprovechar este momento para que ellos puedan responder sus inquietudes. Bueno, entonces comenzamos. Pastor, eh, nosotros ahorita estamos viendo que hay muchos ministerios, por lo menos que son fracasados, que un día comenzaron, pero después tuvieron que retirarse por cuestiones morales, pecados morales, o por cualquier otro eh, problema que hayan tenido. No duraron en el tiempo y dejaron como cierto sinsabor en el pueblo de Dios. A nosotros nos gustaría saber de verdad qué es el llamado y cómo comenzó usted su ministerio. Bueno, bendiciones a toda la iglesia Catedral de Restauración Familiar que nos está viendo, a todos nuestros amigos realmente que siempre permanecen allí fieles, que nos siguen en nuestras redes sociales. Gracias, Juliana, por abrir este espacio para poder comunicar algunos fragmentos de nuestra experiencia ministerial, de nuestro llamado. Y es un bonito tema y un interesante tema, más que bonito, interesante e importante acerca del llamado. Realmente no se puede tapar el sol con un dedo, como decimos popularmente. En muchas situaciones y ocasiones, el pueblo de Dios, los ministros, no han dado realmente el mejor testimonio por cualquier situación que haya ocurrido en la vida ministerial. Por lo tanto, es importante que el llamado de cada uno de nosotros sea un llamado eh, dirigido, direccionado directamente por Dios. Con esto quiero dejar claro también que nadie está exento o nadie puede resbalar en algún momento dado por alguna situación que se le puede presentar en la vida ministerial. Y de hecho, por eso estamos tocando este tema acerca del llamado. ¿Cómo yo recibo el llamado? Bueno, el llamado Dios es un Dios que no se limita a algo directamente específico con todas las personas, sino que Dios es multiforme. Él hace el llamado de diferentes formas, de diferentes maneras, pero aunque Él hace el llamado de diferentes formas a cada persona de una manera individual, sí tiene cosas muy marcadas y muy importante que caracterizan un llamado. Número uno, para recibir un llamado de Dios hay que tener la convicción dada por Dios directamente, que sea algo revelado directamente por Dios, una impartición por el Señor mismo en tu corazón, que realmente sea Dios, su Espíritu Santo, quien te llame a este ministerio, como es el pastorado en mi caso. Es un llamado que vino directamente de Dios. Recuerdo hace muchos años, acerca de 20 años atrás, si no es un poquito más. Yo soy malo para las fechas, pero de pronto no les voy a dar una fecha específica, pero hace más de 20 años yo estoy en este camino del Señor y Dios trató conmigo de una manera muy específica. Recuerdo en mi pueblo, San Diego, en mi amado pueblo, para aquellas personas que nos van a ver, que sé que están ahí atentas, recibí el llamado de Dios en una pequeña iglesia. No tenía muchos jóvenes, no tenía muchos miembros, pero tenía los principios de la palabra de Dios y estaba muy llena de Dios en ese entonces. Recuerdo a mis hermanos mayores, yo tengo dos hermanos,
María Mercedes, mi hermana mayor, José Luis sigue y yo soy el menor. Y ellos llegaron primero a los pies de Jesús y luego ellos me llevan, recuerdo una mañana, domingo, me llevan de invitado a la iglesia donde ellos asistían, que la iglesia quedaba diagonal a nuestra casa. Y recuerdo que esa mañana el predicador estaba predicando su sermón de una manera normal, sencillo. De repente me señala y dice: el joven que está en la última banca. Y yo volteo a mirar a ver si realmente era conmigo y él me dice: sí, es contigo. Quiero que pases adelante, quiero que vengas acá, Dios tiene algo especial para ti. No has recibido a Jesús. Yo le dije: no, no sé de qué se trata. Por primera vez yo llegaba a una iglesia cristiana y en ese momento él comienza a hacerme lo que en ese tiempo se llamaba la oración de fe. Han pasado muchos años, algunos mantienen ese estilo de pasar a la gente al frente, hacer la oración de fe, que realmente confiesen a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Recuerdo que hice la oración de fe y el predicador me dijo: cierra los ojos. Y cuando yo cerré los ojos, él comenzó a orar por mí, colocó su mano sobre mi cabeza y no pasaron 5 minutos cuando yo estaba en el suelo, literalmente en el suelo, temblando, un temblor impresionante que yo no podía detenerme. Y además de estar temblando, comencé a llorar y recuerdo palabras que el predicador comenzó a decirme y comenzó a profetizarme. Ese lenguaje obviamente lo entiendo hoy, pero en ese momento yo no sabía que era profetizar ni nada. Y comenzó a hablarme acerca del llamado. Comenzó a hablarme acerca de el pastorado. Dios te usará. Dios te llama a la predicación. Dios te llama a pastorear un pueblo. Y a partir de ese momento él comenzó a profetizarme muchas cosas con respecto al llamado, con respecto a lo que Dios haría conmigo, que pasaron mucho tiempo y hoy estoy viendo en cumplimiento. De repente, en una semana, no pasó una semana, cuando el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Recuerdo que era una semana que la iglesia estaba de cruzada, de campaña evangelística en la plaza pública en San Diego. Y el Espíritu Santo allí en medio de toda la gente me llenó de su poder, lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo, sabiendo que Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y yo recibí ese bautismo con la señal de hablar en diferentes lenguas. Yo no sabía que era hablar en lenguas angelicales. Todo eso ocurrió en una semana. Todo eso ocurrió en una semana, Juliana, y a todos los amigos que me están viendo, a la Iglesia Catedral de Restauración Familiar. Todo ocurrió en una semana. El llamado al frente, recibir al Señor, todo ese tiempo de cruzada. Fui bautizado con el Espíritu Santo y duré, recuerdo, como 15 días, literalmente como 15 días hablando en lenguas. De repente comenzaba a hablar en lengua, estaba hablando con mi mamá, con mi papá, y de repente la lengua se me empelotaba y comenzaba, se me enredaba la lengua y comenzaba a hablar. Por las noches el Espíritu Santo nos visitó, nos visitó con mi hermano. Porque yo dormía ahí en el cuarto con mi hermano y todas las noches entrábamos a orar hasta tarde de la noche. Y por 15 días el Espíritu Santo nos visitaba, nos llenaba de tal manera que mi mamá y mi papá estaban muy preocupados, pensaban que nos habíamos vuelto locos o que yo me había vuelto loco. No dormíamos casi porque el Espíritu Santo ministraba nuestras vidas de una manera poderosa. Íbamos al colegio y cuando recuerdo una anécdota en el colegio, que iba a ser una exposición
Y en ese tiempo, en ese lapso de esos 15 días, iba a ser una exposición y resulté hablando en lengua. Y todos me miraron, pero obviamente yo sabía lo que me estaba ocurriendo porque mis hermanos comenzaron a explicarme todo lo que estaba ocurriendo. Quise hacerle este panorama para afianzar la manera correcta de cómo yo, de una manera personal, hablo de Fabio Mejía. Tal vez usted recibió el llamado de otra forma. Yo lo recibí de esa forma. La convicción en mi corazón vino a partir de ese momento. Y a partir de ese momento hasta el día de hoy, por el amor de Dios, por su misericordia, por su gracia, Él me ha sostenido. Comencé desde muy temprano. Comencé desde muy temprano a liderar muchas cosas dentro de la iglesia. Bueno, más adelante el pastor que estaba en la iglesia pequeña me dijo: si ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo, ¿por qué no te bautizas, Fabio, entonces en las aguas? Recuerdo que no hice discipulado, lo que hoy llamamos discipulado. Yo no hice discipulado, sino que en esos 15 días, como a los 20 días, el pastor me llevó por allá a un río y me bautizó. Habían pocas personas, perdón, allí. Me bautizó e inmediatamente yo comencé a servir en la obra de Dios. ¿Cómo comencé a servir? Comencé a servir limpiando el templo. Yo era el que abría el templo. Yo era el que cerraba la iglesia. Yo era el que acomodaba las sillas, el que lavaba los baños. Yo era el que salía, recuerdo que salía con el pastor a visitar las almas, a visitar las ovejas. Entré con él en tiempos de ayuno, en tiempos de oración. Bueno, quiero decirle que fue algo muy rápido. Dios lo hizo conmigo muy rápido, porque Dios hace como Él quiere. Y comencé a sentir una pasión, un amor por la obra de Dios, por el llamado a las almas, sobre todo el amor por las almas al Señor. Y pasé por todos los cargos de la iglesia: presidente de jóvenes, diácono, cuando aquel tiempo se le llamaban diáconos. Hoy se les llama de otros nombres, pero el nombre correcto es diácono, que significa servidor, aquel que sirve. Pasé por el puesto de anciano, siendo yo un jovencito. Fui anciano de la iglesia, fui consejero de la iglesia. Y llegó un buen momento cuando el pastor de nuestra iglesia pequeña en San Diego se enfermó y se vino para acá, para Valledupar, y duró aproximadamente como 30 días aquí en Valledupar, y nadie se encargaba de la iglesia. Y en ese tiempo mis hermanos y yo nos encargamos de la iglesia. Nos encargábamos de abrir la iglesia, nos encargábamos de las predicaciones. Aún sin saber predicar, nos lanzábamos a predicar, y Dios nos fue enseñando allí la palabra del Señor. Y allí fue que nosotros realmente, o en mi caso, recibí la convicción en mi corazón de un verdadero llamado directamente por el Señor. Luego de la convicción, mire el primer paso. El primer paso de un llamado es: usted recibe la convicción en su corazón por revelación de Dios, directamente de Dios. Luego tuve que estudiar. Fui a estudiar, obviamente, mi carrera como psicólogo, ya preparándonos en la parte intelectual, en mi carrera como psicólogo. Y luego comencé a estudiar la parte teológica, seminarios, muchos estudios en la parte teológica, entrar al seminario bíblico, a estudiar la parte teológica. Pero quiero dejar claro esto, que el llamado lo recibí por revelación de Dios, y después yo comencé a prepararme, a estudiar y a perfeccionar ese llamado que Dios me había hecho. Hasta el sol de hoy sigo preparándome, sigo estudiando y sigo con ese fuego y esa pasión como si fuera el primer día. Eso a corto testimonio, porque es muy largo.
Amén. Qué bendición conocer la historia de los pastores de nuestra iglesia. Por eso todos los que están ahí conectados, llamen a su familia, a todos los que tienen por ahí cerquita, llámanlos para que se conecten y conozcan la historia de verdad de cómo fue el llamado de su pastor. Vemos nosotros también de que muchas veces colocan a pastores porque necesitan a alguien que les dirija a una iglesia, pero estos testimonios son los que nos sirven a nosotros para darnos cuenta que de verdad el llamado de Dios es al corazón y por revelación, no para llenar un puesto. Entonces nosotros tenemos que estar en el lugar que Dios nos ha mandado a estar. Muchas gracias. Vamos a saludar a Martín Arzuaga, que está muy conectado ahí en nuestras redes sociales. Recuerda que nos puedes ver por Facebook y YouTube. A la pastora Rosales. Bendiciones, pastora. Feliz Día del Amor y la Amistad. Que el Señor la bendiga y la guarde. Recuerden también que pueden hacer sus peticiones de oración también y colocarnos qué pregunta les gustaría hacerles al pastor. Aprovechen que hoy es la oportunidad para conocer más a sus pastores, a la pastora Sandy y al pastor Fabio. Entonces, vamos con hacerle una pregunta a la pastora Sandy. Bueno, sabiendo que hoy en día hay un dilema, que muchos dicen que las pastoras no existen, que es bíblico, que no es bíblico, que Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo que no les permitía a las mujeres enseñar, que no les permitía a las mujeres estar por encima del hombre, que tenían que ser sabias, que tenían que ser sumisas, que tenían que ser... ¿Qué, qué nos puede explicar o qué nos puede enseñar la pastora Sandy con relación a esto? Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Feliz día del amor y la amistad. Espero que aunque estemos en nuestras casas, sea este el tiempo preciso y oportuno para que lo puedan aprovechar para compartir en familia. Y qué mejor manera de disfrutar el amor y la amistad que con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, porque pienso que el mejor amigo de una mujer debe ser su esposo y que el mejor amigo de un esposo debe ser su esposa. Es lo ideal, es lo correcto. Obviamente tendremos amigos, pero allí está la base también y el éxito de un matrimonio fortalecido, que todas las cosas se las confiemos a la persona que vive con nosotros, que duerme todos los días con nosotros y que comparte la vida con nosotros. Gracias, Juliana, por esta entrevista. Gracias a todas las personas que están conectadas. De verdad, Dios les bendiga. Compartan para hacer extensiva esta invitación, porque de verdad Dios se está manifestando con poder y hemos escuchado muchos testimonios que han edificado a muchas personas y que han acercado a muchas personas en este tiempo al Señor. Y dando respuesta a tu pregunta, Juliana, ese ha sido un tema controversial siempre. El hecho de que la pastora no puede, que las mujeres no predicamos, que las mujeres no somos pastoras, que las mujeres no debemos dirigir una iglesia. Pero yo creo que nosotros nunca podemos sacar un texto del contexto y que muchas veces usamos versículos sin saber en qué momento se dijeron, por qué se dijeron. Y para entrar a definir ese tema habría que hacer un recuento histórico del pasaje bíblico en ese preciso momento. Pero yo pienso que más allá de un título, que más allá de un rótulo, lo que nos debe llamar a nosotras las mujeres de Dios, más cuando tenemos la responsabilidad de estar al lado de un pastor, de que si tu esposo es pastor o si tú estás perfilando para un ministerio, perfilando me refiero a que ya sientes en tu corazón que Dios ha venido llamándote, que has sentido que de alguna manera Dios te está formando para eso y que obviamente si Dios te está formando para eso, no es que tú también te tienes que casar con un pastor o con una pastora, pero también debe haber idoneidad en escoger a esa persona. Tiene que haber un yugo igual, porque los yugos desiguales no solamente es un cristiano y un inconverso. El yugo igual es que la persona tenga los mismos objetivos, que tengan un mismo propósito, que tengan las cosas en común, no que sean iguales, aclaro.
porque nadie es igual a otro. Yo no soy igual a mi esposo, no nos parecemos en nada, pero teníamos un mismo objetivo. Él de una manera lo llamó el Señor y a mí de otra. Pero yo siempre he dicho, Juliana, por decir, a mí, incluso muchas veces cuando uno comienza el ministerio, que tú no tienes el llamado, que tú sí tienes el llamado, que tú no eres pastora, que las mujeres no son pastoras, que no predican, pero yo siempre he dicho algo, o sea, el título es lo de menos. A mí no me importa si la gente reconoce o no que yo soy pastora. A mí no me importa si la gente me quiere decir pastora o me quiere decir Sandy. O a veces la gente cuando está molesta entonces le dice el nombre a uno porque le quiere quitar el ministerio dependiendo a cómo se sientan emocionalmente. Eso no es lo importante. O sea, nada va a impedir que cuando tú tienes un llamado a servirle al Señor lo hagas. Jamás. O sea, si en tu corazón está la pasión por servirle, en mi corazón está la pasión por servirle al Señor. Antes de tener no el llamado, porque la Biblia dice que antes de yo nacer ya Dios me había llamado para esto que estoy haciendo. Esto no lo decidí yo. Gracias al Señor. Y no lo digo gracias al Señor por renegar, sino que entiendo que Él es soberano y que Él me escogió para esto. Y eso es lo hermoso. Entonces, cuando en realidad tú tienes el llamado, tú no tienes que esperar a tener un título, a tener un ministerio o a tener un cargo para servir. Y creo que eso es lo que en común tenemos aquellas personas que ejercemos el ministerio pastoral. Muchísimos, por ejemplo, así como el pastor Fabio, yo comencé en la iglesia, yo iba a hacer aseo, yo estaba metida en todo. No era porque quería figurar, era que Dios en cada ministerio me iba formando con los niños, con las damas, en la alabanza, con las maestras, porque Dios te va formando y tenemos que dejarnos formar. Pero lo importante no es generar controversia de que la mujer puede o la mujer no puede. Nada, hay algo que te quiero regalar y es que nada puede impedir que le sirvas a Dios. Si Él te puso eso, es más, si Dios ha puesto en tu corazón ese llamado y si a ti te gusta servir, nada te lo va a impedir, no por rebeldía. Quiero aclarar esto también, sino que el que le gusta servir y al que tiene el llamado no lo detiene el tiempo, no lo detiene la enfermedad, no lo detienen las excusas, no lo detiene lo que digan los demás. No hablo con rebeldía, sino que si tú tienes claro que quieres servir, no te detienes que te dijeron, ni que no te vieron, ni que te premiaron, ni que no te elogiaron. No, cuando queremos servirlo a Dios, lo hacemos. Y la mejor manera de hacerlo, a veces Dios no trata. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios saca del corazón de un servidor es el orgullo. Porque tenemos que servirle a todo el mundo. Me lastimó, no se merece que yo le sirva, no se le merece que yo le honre, no importa. Si somos servidores de Cristo, nuestra pasión siempre por encima de cualquier cosa va a ser servir. Y yo siempre le he dicho, si me quieren dar el rótulo de pastora, si me quieren decir, no, yo amo servir al Señor. Amo estar al lado del ministerio de mi esposo, servirle a Él porque también le estoy sirviendo a Él y servirle a las personas en la iglesia. Eso nadie me lo puede quitar porque hace parte de mí, porque Dios me lo regaló y porque eso me apasiona. Entonces ni el desánimo ni las decepciones, nada te va a impedir que le sigas sirviendo al Señor. Amén, qué bonito. Y ahí se cumple la palabra que leímos anteriormente, que dice que Él fue el que nos dio la capacidad. Y eso fue lo que ha puesto el Señor en la vida de nuestra pastora Sandy y en la vida de nuestro pastor Fabio. Pero ahora tenemos otro tema. Y es que la gente no reconoce estos llamados. La gente cree que son personas normales, entre comillas sí lo son, pero son, como lo hemos tratado en este tema, con una capacidad, con un don. Recuerden que esto lo pone Dios para la edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para el cuidado del cuerpo de Cristo. Entonces, como la pregunta es, si nosotros sabemos y tenemos la convicción de que ellos son personas llamadas por Dios, pastor, una pregunta, ¿cómo se honra a un siervo de Dios? Una excelente pregunta. La honra, el Señor habla de que Él honra a los que le honran. Yo creo que la manera más correcta de honrar a un siervo de Dios es obediencia. Obediencia, valorar, el respetar su llamado, el valorar todo el esfuerzo
que él cada día hace en ese llamado, en la obra de Dios, de esa forma, no tan solo dándole presente, aunque eso incluye la honra. La honra incluye todo eso, pero no precisamente es dándole presentes al pastor o dándole una ofrenda o dándole una siembra, aunque eso incluye la honra, aclaro. Lo más importante que Dios establece en su palabra para honrar a los ministros es lo que la misma Biblia dice: obedeced a vuestros pastores. Y cuando usted es obediente, cuando usted es sometido y se deja orientar, esa es una forma de honrar a tu autoridad, de honrarlo, de considerarlo, de respetarlo, de ser una persona fiel, ser una persona leal y fiel a ese hombre y a esa mujer de Dios que Dios colocó al frente suyo. De esa manera usted está honrando. De hecho, la misma Biblia habla acerca de honrar a padre y madre. Y cuando usted honra a padre y madre, el término honrar ahí es respetar, estimar, respetar, considerar. Entonces, todo eso incluye la parte de honra a un pastor. Cuando usted lo respeta, cuando usted lo considera su pastor, su padre espiritual, cuando usted es una persona sometida, cuando usted es una persona que se deja orientar, que se deja guiar, de esa manera usted está honrando a su pastor, más que darle presentes o darle una ofrenda o darle dinero o darle alguna ropa o lo que usted quiera. Yo hago siempre ese llamado. Usted quiere honrar a un hombre de Dios, respételo, considérelo. Sea una persona leal, sea una persona respetuosa a él, que lo demás Dios se encargará de añadirlo a ese sistema de honra. Amén. Vamos a aprovechar para seguir dando saluditos a Freddy Troya. Freddy, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Y esta también es una manera de honrar a nuestros pastores. Y es que en cada actividad que nuestros pastores con gran esfuerzo realizan, ustedes son los primeros que deben apoyar cada una de esas actividades. Todos los que pertenecen a la iglesia, primeramente, todos los que pertenecemos a la iglesia de Catedral de Restauración Familiar. Un saludo también para Juan Loaiza. Juan, que Dios te bendiga. A Yuris Osorio. Un besito, bendiciones para ti también y gracias por estar conectada. A Karen Salazar. Dios te bendiga. Claudia Moya. Besos para ti también. Bueno, vamos a seguir con nuestras preguntas. La siguiente pregunta que le vamos a realizar a nuestra pastora es: pastora, ¿cuál ha sido lo más difícil en este caminar de ser, de pastorear, de dirigir una iglesia? ¿Cuál ha sido lo más difícil, el momento más difícil o lo más difícil que usted ha tenido que afrontar? Bueno, decirte algo que ha sido más difícil con relación al ministerio. Uno pasa situaciones difíciles, pruebas, porque debemos ser probados también para que nuestra fe sea fortalecida. Una situación en particular, pues no tendría cómo mencionarte. De pronto ha sido más difícil. Hace unos meses tuvimos a un pastor invitado y el pastor, cuando terminó de predicar, él me decía: pastora, usted así. O sea, él me dijo: a usted hay gente que no la pasa, incluso de su misma iglesia. Yo le dije: ¿por qué me dice eso, pastor? Me dijo: porque es que a usted le gustan las cosas, lo correcto. Entonces, de pronto eso ha sido lo más difícil, que la gente de pronto tener que exhortar a los demás, tener que llamar la atención a los demás y que la gente entienda que no lo hago, hablo a título personal, con una mala intención, sino que
y no pretendo que seamos perfectos, pero sí entiendo que si somos hijos de Dios, que si estamos caminando con el Señor, nuestra forma de vivir tiene que ser totalmente diferente. Una cosa es que no seamos perfectos, porque somos seres humanos, pero otra cosa es que si tú vienes caminando con el Señor, si tú tienes hasta 1 año, 2 años, 3 años, de ahí en adelante ni hablar, tú no puedes tener hábitos que tenías en tu vida pasada, porque algo tiene que hacer el Señor en tu vida. Entonces a veces la gente se molesta, Juliana, cuando de pronto uno le dice, esto no está bien. No es que nosotros no la sepamos todas, pero yo siempre he dicho algo. Una cosa es que tú de pronto te cuesta obedecer algo que diga la palabra de Dios. Y yo siempre pongo el ejemplo de las mujeres. De pronto a muchas mujeres les cuesta sujetarse a sus esposos, pero otra cosa es que tú niegues que la Biblia dice que hay que sujetarse al esposo. Por ejemplo, con los jóvenes, en la parte, el pastor Fabio lo habla, en las prédicas y en todo eso. O sea, nosotros tenemos que modelar una vida para que las personas que no conocen de Dios anhelen el cambio de vida que nosotros hemos tenido. Entonces, quizás esa ha sido la parte más difícil, no tener solamente el hecho de que tener que cuidar, tener que exhortar a 2 hijos naturales que tengo, sino cumplir como esa función de que ven acá, esto está mal hecho, tú no puedes seguir haciendo, ojo con lo que estás haciendo, porque es algo que, que, que hay que hacer. O sea, yo de pronto por caerle bien y porque a todos los jóvenes, ay, sí, la pastora es chévere y ay, bacanísimo la pastora y mi pastora es lo máximo y yo amo a mi pastora, no podemos ser permisivos. O sea, por querer congraciarme con la gente, yo no puedo permitir que se hagan cosas que están indebidas, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia, porque es que tú no tienes que tener un comportamiento correcto aquí, sino tu vida en general. Entonces, quizás, Juliana, eso ha sido la parte más difícil, creo que he sido censurada por eso. Y lo repito, no es que yo sea perfecta, es que si nosotros somos cristianos, tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y la Biblia habla cosas muy concretas que a veces no hacemos y que queremos excusarnos y no es así. La Biblia es clara y tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces creo que ha sido eso lo más difícil y lo más triste, que de pronto es ver, Juliana, que tú sabes que le estás diciendo algo a alguien por cuidarlo, por cuidarla, que sabes que se va a equivocar, que saben que están cometiendo un error. Y mire, a mí me ha pasado, me quebranto, lloro, oro, le pido al Señor cuando ya de pronto, y lo más triste, más que de pronto difícil, es eso. Ha sido triste, Juliana, ver que al fin y al cabo tenía uno razón y que la persona no te escuchó cuando lo que uno le estaba diciendo era para evitar el mal que tuvo esa persona. Y yo aprendí algo en un proceso familiar y yo le decía a ese familiar, mi amiga, yo espero algún día decirte, me equivoqué, perdóname por haberte juzgado o por haber juzgado esta acción que tú estabas haciendo, a que pase el tiempo y yo te diga, viste, te lo dije. Porque si yo digo me equivoqué, a la persona entonces le fue bien. Y yo estaba juzgando mal, pensando mal, porque también soy humana y porque me equivoco. Pero cuando uno dice, te lo dije, es porque la persona le fue mal. Porque muchas personas saben que van directo al despeñadero y uno está como pastor así como Dios hace con nosotros, Juliana. El pastor dice que el cayado, la vara y el cayado tienen al final una parte curva, que con esa curva es cuando el pastor ve que la ovejita va hacia un lugar de perdición, va a un peñasco, que se va a acercar a una serpiente, y el pastor con esa vara, con ese cayado, le hace así en el cuello para atraerla. Esa función también nosotros como pastor. Entonces uno está, hijo, ven por acá, no te metas por ahí, no hables con esa persona, no vayas a ese lugar, no porque seamos los super mega ultras, ni porque Dios nos la revele todo, sino que a veces ya uno con los añitos y el conocimiento y la sabiduría que Dios te da, porque también entendamos eso, y es que si Dios te puso a pastorear, Dios te da herramientas para ese ministerio, y una de las herramientas es tener uno el discernimiento de saber, vas por mal camino, recoge el pie. Entonces,
Quizás eso ha sido lo más difícil para mí. Darle un consejo a una persona y ver que esa persona no lo ha tomado y después ver a esa persona mal. Quizás se siente uno impotente. Saber que está pasando un mal momento y que uno se lo dijo pero no, entonces más que difícil es eso, un momento fuerte. Amén. Y para eso Dios nos tiene que dotar de mucho amor, de mucha paciencia, de mucha sabiduría. Y todo eso lo da el Espíritu Santo de Dios, porque una persona natural sería imposible, sería imposible. Yo he escuchado casos que dicen... los mundanos para hacer chistes, no, que ahora el negocio es ser pastor. Yo digo, si no tienes el llamado, no duras ni un día. Entonces, amén, gracias. Ese reto que tienen los pastores complicado, solo Dios. Pero vamos a preguntarle al pastor también, ¿qué opina él? ¿Cuál ha sido el reto? ¿Qué es el reto más difícil que tiene ahorita como ministro del Señor? Bueno, indiscutiblemente el reto difícil en el cual hemos estado es esta situación de no poder estar con nuestra gente. Hablo con nuestra gente, nuestras ovejas. Aunque estamos a través de estos medios, de todas estas plataformas digitales, pero yo siempre he dicho, esta área digital y las redes sociales nunca podrán reemplazar lo presencial. Lo presencial. Ha sido muy difícil porque a mí me gusta abrazar. Y los que me conocen, mis ovejas, la gente que está cercana a mí, saben que a mí me gusta dar un abrazo, a mí me gusta ver mi gente, a mí me gusta estar con ellos, a mí me gusta saludarlos. Y el no poder hacer todas esas acciones durante todos estos meses, que han sido como unos 6 meses más o menos, que ha estado toda esta situación, ha sido un momento difícil en eso, a pesar de que nos conectamos a través de las redes sociales, de que nos hacemos una llamada, de que enviamos un mensaje por WhatsApp, pero no es lo mismo. Así que todo esto ha sido un reto. El mayor reto que yo he tenido dentro del ministerio que he visto ha sido toda esta situación. Pero aún en medio de todo ese reto y todas esas cosas, he visto también la manifestación de la mano de Dios y del cariño de la gente que pastoreamos, de esas ovejas, ese cariño, esa llamada, ese texto bíblico que nos da fuerza, ese mensaje por WhatsApp que nos dice, pastor, aunque no nos estamos viendo, aunque no nos podemos dar un abrazo, aquí estamos con usted respaldándolo, sabe que cuenta con nosotros, esta es una obra de Dios, Dios está con usted, adelante. Nos habló mucho la palabra que comentó a través de la red social y bueno, todo eso también trae un refrigerio en medio de todo este reto. El saber que hay personas que están recibiendo fortalecimiento espiritual, que están aquí con nosotros, rodeándonos, fortaleciéndonos, que han permanecido leales, que han permanecido fieles al ministerio cerca de nosotros. Eso, bueno, trae un refrigerio, pero sí ha sido una parte difícil el no estar con nuestra gente cada domingo, cada celebración, de una manera física, de una manera personal. Ahí como nos gusta estar con ellos, pastorearlos, apechicharlos, abrazarlos, jugar con ellos. Esa es nuestra parte importante dentro de la iglesia. Y por eso lo considero que ha sido un momento de prueba difícil para nosotros. Amén. Qué bueno. Aquí tenemos la primera pregunta en nuestro chat. Y la hace Freddy Troya. Dice, ¿qué consejo le da a los jóvenes para que asuman el reto de su llamado? Ok, Freddy, bendiciones, Freddy Troya, gracias por esa llamada o por ese
pregunta, perdón por esa pregunta, gracias, muy importante. El primer consejo que damos a los jóvenes para afianzar su llamado es dejarse orientar. Número uno, dejarse orientar. Cada joven que llega a la iglesia, escuchen estos jóvenes que me están viendo y me están escuchando. Cada joven que llega a la iglesia viene porque el mismo Espíritu Santo lo trae y porque Dios coloca los talentos, coloca los dones y Él mismo hace el llamado. Y cuando ya usted tiene los dones y los talentos en su vida, para que ellos sean fructíferos y se puedan desarrollar, hay que dejarse pastorear, dejarse guiar, dejarse aconsejar y establecer en el fundamento de la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que nosotros podemos tener muchos talentos, pero si no tenemos el carácter de Cristo, es un peligro. Anote eso. Anote eso. Podemos tener muchos talentos, tener talentos y dones, pero si no hemos desarrollado el carácter de Cristo, es un peligro, porque el carácter de Cristo indica disciplina, indica orden, obediencia, santidad, todo lo concerniente al testimonio de Dios en nuestro corazón. Entonces, número uno, yo llamo a dejarse orientar, a dejarse guiar, a dejarse pastorear, realmente a dejarse enseñar. Y cuando usted se está dejando enseñar y cuando usted se está dejando orientar, usted va a ver la respuesta y el desarrollo de ese llamado. De hecho, tenemos base bíblica y muestra. En la Biblia usted va a encontrar a un Josué al lado de Moisés. Moisés muere y queda Josué al liderato. Usted va a encontrar a un profeta Eliseo al lado del profeta Elías. Es decir, siempre estuvo allí un Timoteo al lado del apóstol Pablo. Siempre hubo una orientación, una guía, un direccionamiento para que el ministerio pudiera desarrollarse y los dones y se pudiera desarrollar el carácter de Cristo en el corazón de esa persona. Así que no sé si tal vez eso le da respuesta a la pregunta de Freddy, pero esa es a mi manera de ver en toda la experiencia del ministerio. Lo digo por mi experiencia propia. Si yo no me hubiese dejado pastorear, si yo no me hubiese dejado orientar, por mucho llamado que yo hubiese tenido, por mucho talento y por muchos estudios, yo no hubiese estado o llegado hasta lo poquito que tengo ahorita del llamado. Porque uno tiene que dejarse orientar, ser obediente y dejarse guiar para luego ver el fruto y el resultado de ese llamado que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Le damos un abrazo también, besos a los que están conectándose. Un saludo a Jesús David, a Ana Elena Rodríguez, María Lucía Guerra. Gracias por estar conectados. Recuerden que ustedes también pueden hacer sus preguntas y ser respondidas en este momento. Bueno, ahorita que estamos en una época de liberación femenina, donde estamos en la igualdad de condiciones, ¿qué le podemos decir a esas mujeres, específicamente los de la iglesia, a las mujeres de la iglesia, acerca de cómo someternos a la voluntad de Dios? Bueno, Juliana, yo creo que someterse a la voluntad de Dios, el pastor Fabio me está diciendo, no es nada fácil, pero yo voy a decir lo contrario, es más fácil de lo que ustedes creen, porque cuando nos sometemos a Él, la Biblia lo dice, hacemos fácil y ligera la carga. Entonces, mira, no hay nada más terrible que tener un llamado
Y cuando yo hablo de llamado, no solamente estoy hablando del ministerio pastoral, de cualquier ministerio, sino que Dios te esté llamando y tú resistirte a lo que Dios te está llamando. Y cuando Dios nos está llamando, lo único que tenemos que hacer es obedecer y someternos a Él. Y a veces creemos que es difícil y que es complicado, pero cuando nos disponemos a hacerlo, no vamos a alcanzar a entender la magnitud de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. De hecho, si Dios te llama, ríndete ante el que te llama. O sea, es como la pregunta de Freddy, ¿qué hago con mi llamado? Ríndete ante el que te llamó. Ríndete a los pies de Cristo, o sea, obedece al Señor, déjate guiar por el Señor y Él te va a llevar y Él te va a poner donde quiere. Lo que pasa es que, Juliana, muchas veces nos cuesta. Una cosa es que obedecer a Dios sea difícil, otra cosa es que nos cuesta porque nosotros queremos hacer siempre lo que a nosotros nos parece. Y no es fácil que yo quiera hacer algo y que Dios me está diciendo a través de su palabra que eso no está bien. Entonces, lo difícil no es obedecer a Dios, lo difícil es que tengo que aprender a dejar las cosas que a mí me parecen bien, pero Dios me está diciendo, no es lo correcto, obedéceme a mí. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo esta expresión y es siervos por amor. Dios me la regaló en un momento, hace años, siervos por amor. Y creo que en un miércoles o en estos días que tuve la oportunidad de compartir, yo ponía, no es un ejemplo, eso es bíblico y según las costumbres de las tierras bíblicas era así. Llega un momento en que el amo compraba al siervo y yo lo puedo comprar un siervo por 10 años, por 20 años. Pero cuando pasaba esos 20 años, el amo le decía al siervo, bueno, ya tú me serviste, yo pagué 20 años de servicio para que tú me sirvieras y ya tú me serviste. Pero en esas costumbres bíblicas, en esos tiempos bíblicos, el siervo, si había tenido un buen amo, si el amo había sido bueno con él, porque obviamente hay de todo, hay amos buenos y hay amos malos, y hay gente que aunque sea su dueño, los trataba bien, les daba su buen pago, los alimentaba bien y les amaba, porque entendía que también estaba recibiendo un beneficio que aunque lo estaba pagando, el siervo le servía bien. Entonces ese siervo le tenía la potestad de decirle, amo, 20 años te serví porque me compraste y estaba pagando el precio, pero ahora yo decido quedarme a tu lado y te sirvo por amor. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el Señor. Él pagó un precio en la cruz por nosotros, pagó precio de sangre, un precio invaluable que nos dio la gracia. Dice, no se puede pagar, pero no se puede pagar no es porque era gratis, sino que el costo de lo que pagó Cristo en la cruz vale tanto que ni tú ni yo tenemos cómo pagarlo. Por eso la gracia no se puede pagar. Entonces, ¿qué? Y ni hablar ni cuestionar si Dios es un buen amo o no. Porque te hago la pregunta, ¿será que Dios ha sido malo contigo? ¿Será que Dios ha sido malo conmigo? ¿Será que a mis casi 40 años que ya voy a cumplir el próximo año, yo no puedo decir, Señor, un día, ay Dios, es que yo me acuerdo que aquel día, Señor, tú no te acuerdas, Dios, pero yo sí me acuerdo, tú fuiste malo conmigo. En mi memoria, en mi registro de vida, no hay un solo día que Dios me haya hecho mal. Entonces, si a veces servimos o en ese tiempo el siervo se entregaba a su Señor por amor, no nos vamos a entregar nosotros a Cristo. Entonces, no es que nos cueste, sino que no queremos, porque cuando queremos de verdad hacer las cosas, entonces no es difícil, entonces no es pesado, porque muchos de nosotros se nos han presentado, y yo les pongo el ejemplo a los que nos están escuchando y nos están viendo. Cuando has querido algo, nada te ha detenido. Cuando has tenido algo que quieres, hasta algo sencillo como decir, me quiero comprar esto. Por ejemplo, los jóvenes que no están trabajando y dicen, me quiero comprar esto y me voy a comprar esto, y te lo compras. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres algo y te trazas un objetivo, nada ni nadie te detiene. Entonces, cuando queremos obedecer a Dios, no hay diablo que valga. Le obedecemos y nos sujetamos. Una cosa es que nos cueste y otra cosa es que en medio de esa obediencia vamos a fallar muchísimas veces, pero siempre estar dispuesto a obedecer al Señor. Amén.
Lo que acaba de decir la pastora, vamos a ver si tiene un poco de relación con la pregunta que le vamos a hacer al pastor. Y es, ¿cuál cree que es la principal causa por la cual las personas desertan, se van de las iglesias o cambian de iglesia? Precisamente creo que tiene eso de paralelo y de relación. Es el no querer sujetarse y obedecer a la autoridad que Dios ha colocado al frente suyo. Ahora, hay casos, ¿no? Hay casos de casos, porque también hay personas que obviamente son maltratadas. Eso no lo podemos nosotros negar. Hay gente que son maltratadas en las iglesias, que son subyugadas, que no están siendo pastoreadas de la manera correcta, que no se les está dando el alimento espiritual que hay que darle. Y obviamente esa persona opta por ubicarse en un lugar donde va a recibir un mejor pastoreo. Pero esos son casos para que usted no vaya a decir, ay pastor, porque es que usted nada más está hablando de una sola área y es que hay varias cosas que hay que mirar. Claro, hay diferentes situaciones que ocurren dentro de una iglesia, diferentes cosas. Recordemos que en la iglesia lo que hay son gentes imperfectas buscando la orientación de Dios y la guía de Dios. Pero el mayor caso donde la gente deserta, se va para otras iglesias, para otros lugares, es realmente porque no quiere obedecer. Esa ha sido la experiencia pastoral. Si usted hace la encuesta y le dice, pastor, ¿por qué una oveja se pasa de un lugar para otro, se va? ¿Qué pasó? Sencillo, porque no le gustó que se le llamó la atención, no le gustó que se le llamara la atención, se le organizara su vida, se le estableciera algunos parámetros y como no quiso, entonces ella se fue para otro lugar. Entonces hay personas que realmente desertan a otros lugares porque no quieren obedecer, no se someten, no se sujetan. Aclaro, hay diferentes casos, que de esos obviamente, como no es el enfoque de la pregunta, obviamente no los vamos a tocar, porque hay casos en los cuales yo le puedo decir a usted, mire, si usted me dice, si usted me dice esto, si usted me dice, pastor, el caso mío del por qué yo me voy a ir de mi iglesia para otra iglesia es porque mi pastor está en pecado y no quiere obedecer. Ok, yo le digo, huya, salga corriendo de ahí, de su vida. Huya por su vida, salga corriendo. Si ese es el caso suyo, huya. Si el pastor, el líder que está al frente, está en pecado y no quiere restaurarse, y no quiere obedecer, y no quiere someterse, huya y busque un lugar realmente donde pueda usted recibir un pastoreo. Pero si ese pastor o ese líder resbaló, cayó, pero pide perdón, quiere que lo restaure, quiere continuar en el ministerio, el deber suyo es permanecer allí y ayudarlo a restaurar, ayudarlo a restaurar. Pero si no quiere y quiere ocultar el pecado o hacer lo que él quiere, porque es la autoridad, porque a él nadie le llama la atención, porque él es el líder, porque él es el pastor, así yo le hallo la razón a una oveja. Huya y vaya a un lugar realmente donde esté usted sana o sano espiritualmente. Pero normalmente la gente deserta de las iglesias porque no quieren obedecer la voz del pastor y la orientación de sus pastores. Amén. Vamos aquí a leer unos mensajes que les mandan por el chat, por lo menos Claudia Moya dice, amén. Nos cuesta cuando nos sometemos a Dios.
dice, Dios siempre ha sido bueno conmigo. Y Dalmis Farías dice, sabias palabras, pastora. Nos cuesta dejar las cosas del mundo para seguir a Cristo. Amén. Y tenemos muchos que dicen amén y están de acuerdo con todos los consejos que ustedes han dado esta noche. Espero que hayan sido de mucha bendición esta transmisión, esta entrevista acerca del llamado y para que aprendamos también a honrar a las personas que Dios puso para que nos pastorearan. Esas personas no son dirigidas por hombres, son dirigidas por el Espíritu Santo de Dios y tienen un llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate que el beneficiado de esto eres tú y soy yo. Amén. Entonces vamos a apoyar a nuestros pastores, vamos a servir en la iglesia, vamos a llamar, vamos a estar atentos a cada prédica y no solamente a cada prédica, sino a cada una de las actividades que se desarrollan en la iglesia. Y así podremos ser, como dice la palabra, que seremos varones perfectos, preparados para toda buena obra. Pastor, me gustaría que terminara esta noche con una pequeña oración por todas esas personas que se conectaron, que estuvieron ahí pendientes de la transmisión y también por todos y cada uno de los miembros que hacen parte de la Iglesia Catedral de Restauración Familiar. Amén, claro que sí. Vamos a hacer esta oración, amor, por toda la iglesia, por nuestros amigos que nos siguen también en las redes sociales. Juliana, gracias por haber tenido bien invitarnos a este tiempo de entrevistas, de preguntas muy claras, muy sencillas. Gracias por tomar esta iniciativa. Te felicito. De hecho, quiero felicitarte públicamente por las cámaras. Por haber tomado esta iniciativa de hacerlo, de atreverte. Nadie nos había entrevistado nunca, nadie nos había hecho. Hay muchas cosas que ustedes no saben de nosotros, que sería bueno que más adelante conocieran. ¿Qué les gustaría saber? Escriban porque podemos hacer más programas como este, más transmisiones como estas, pero escríbanos ahí de qué tema les gustaría que habláramos, o sea, de qué tema específico les gustaría que comentáramos. Antes de venir aquí, el pastor Fabio decía, ¿y qué nos irán a preguntar? Y yo le dije, a mí me van a preguntar que por qué me casé contigo. Y dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y yo le dije, no, mentira, amor, es molestándote, pero escribe allí qué temas te gustaría que tratáramos. Gloria a Dios. Ok, bueno, todo esto es importante porque esto afianza la fe en el Señor. Tenemos la oportunidad de despejar algunos conceptos, algunas dudas, pero también conocen la parte de nosotros. ¿Cómo somos? Bueno, que ustedes nos conocen. Nosotros no maquillamos nada. De hecho, aquí ustedes nos ven de la manera muy fresca, muy relajada, así como somos nosotros. No le vamos a maquillar una respuesta ni nada. A veces a mí me cuesta mantener el glamour aquí sentadito, pero ustedes saben cómo soy yo, todo espontáneo, sincero con ustedes, así como es la pastora. Entonces vamos a orar por ustedes, vamos a bendecirlos, aprovechando también este hermoso día que comercialmente es el día del amor y la amistad, pero también vamos a estar orando por todos. Les felicitamos, gracias por transmitir a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestra familia, el amor. Yo tengo una frase que he estado compartiendo, que quiero que no simplemente sea una frase, sino un rema de Dios. Yo creo en las buenas amistades. Yo creo en las buenas amistades. Así que antes de hacer la oración, la pastora quería hablar. Se desordenó la pastora. No. Lo que pasa es que hoy es el Día del Amor y la Amistad, ¿cierto? El pastor Fabio no me ha dado mi regalo.
Entonces yo lo voy a comprometer públicamente para que él se Gloria a Dios. manifieste. Entonces le voy a dar de plazo esta semana. Ustedes escriban ahí si apoyan que el pastor Fabio me dé lo que yo quiera de amor y amistad. Así que pilas, espero el apoyo de ustedes para que me escriban. Óigame, esta pastora es bien viva, viva y tesa. Bueno, es que el Día del Amor y la Amistad no es un solo día, pastora, ni es de una semana, ni de un mes, esto es siempre. Así que si no viene esta semana, puede venir el otro mes también. Pero bueno, vamos a orar al Señor y Dios nos va a bendecir para que usted reciba su regalo de amor y amistad. ¿Qué más regalo que yo? ¿Qué más regalo que yo? Vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, te doy gracias. Nos ponemos de acuerdo, Señor amado, para bendecir a la Iglesia Catedral de Restauración Familiar, a todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, a las personas que se van a conectar en diferido, que no pudieron estar en el en vivo, pero que sé que se van a conectar. Les bendecimos, esperando, Señor, que cada respuesta tal vez llene la expectativa de cada uno, le haya hablado, le haya edificado y hayan pasado un momento no simplemente alegre, diferente, sino realmente edificante. Esa es nuestro propósito, no divertirlos ni entretenerlos con estos programas, sino edificarlos y fortalecerlos en la fe. Bendecimos sus vidas, bendigo la vida también de Juliana, bendigo la vida de Juan que está ahí en los controles, de Michael que está ahí en la parte técnica. Les bendecimos a ellos, Señor, y declaramos que tú, oh Dios, cada día bendices nuestra iglesia Catedral de Restauración Familiar y nos ayudas cada día a servirte de la mejor manera, de la mejor forma. Gracias, Señor. Amén y amén.